Bueno, hemos tenido un día bien especial hablando sobre la guerra espiritual, la autoridad que tenemos en Cristo. Así comenzó esta mañana. Pastora María nos habló de nuestra autoridad en el Señor, nuestra posición en Cristo, cómo usar la autoridad, qué requisitos eh, se requieren, qué cosas pide Dios para que pueda respaldar la autoridad que tenemos. Luego el pastor Marco nos habló de las armas de las tinieblas y sobre todo de las armas que tenemos nosotros, las armas de la luz, las armas de justicia que el Señor nos ha dado para derrotar el poder de las tinieblas. Y Mm. entonces la pastora Paula nos habló de la guerra espiritual en las regiones celestiales y todo lo que tiene que ver con los principados, las potestades, todo aquello que es el ámbito de la guerra estratégica. Ahora el pastor Rodolfo nos ha hablado de la guerra en el plano terrestre, en el plano en que nos movemos día a día, en lo que la Biblia llama este mundo. Este, Debo hablar ahora acerca de la guerra en el inframundo, pero quiero simplemente hacer el pantallazo, el macro para que podamos entender. La guerra espiritual se pelea en distintos ámbitos. No siempre es lo mismo. A veces estás frente a una persona y tienes que escuchar al Señor para ver qué te dice. Si tienes que llevar a esta persona al trono, que es el otro ámbito, el ámbito de la guerra judicial, si tienes que llevar a esta persona al trono de la gracia y resolver judicialmente un asunto para que luego en su vida cotidiana las cosas cambien y se manifieste la presencia, el reino y la gloria del Señor. A veces la batalla es estratégica, hay principados, hay potestades, hay poderes de los aires, que llama la escritura, que están operando sobre esa situación y tenemos que resolverlo en ese nivel. A veces el problema es aquí en la tierra, solo hay que echar fuera el demonio o hay que destruir una brujería o hay que hacer alguna cosa que tiene que ver con el ámbito de la tierra. Pero a veces tenemos que ir al inframundo, que es lo que debo hablar ahora, eh, para hacer la tarea necesaria. Entonces, no siempre es igual, no hay una receta para todas las situaciones. Hay una receta para todas las situaciones y es que hay que escuchar al Espíritu Santo para saber qué tipo de guerra tienes que batallar. La pastora Paula mencionó algo que dije en uno de los entrenamientos que hicimos, capacitaciones sobre la guerra espiritual, y es que los países, las naciones, tienen lo que llaman el ejército, pero en el ejército tienen la fuerza aérea que pelea solo batallas estratégicas, ¿sí? Luego, en el ejército también están otras fuerzas del ejército, por ejemplo, la, la fuerza terrestre, el ejército regular mismo, que pelea batallas aquí en la tierra, soldado contra soldado, invade ciudades, invade territorios. Luego está la marina, que pelea batallas en el mar. Y aún hay ciertas áreas de inteligencia donde se pelea una batalla técnicamente estratégica en la mente de un general contra la mente del otro general del enemigo. Así es que la guerra como tal tiene distintos ámbitos en los cuales se tiene que pelear. La guerra natural y en la guerra espiritual es exactamente igual. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos que en la guerra espiritual no siempre hay que echar fuera demonios, no siempre hay que ir al trono, no siempre hay que ir al inframundo, pero hay momentos que hay que echar fuera demonios, hay momentos que hay que ir al inframundo, hay momentos que hay que ir al trono, hay momentos que hay que destruir brujerías, etcétera. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría y la sensibilidad del espíritu para saber qué recurso usar
de acuerdo a la situación. Y eso te lo dirá el Espíritu Santo, no hay metodología. El Espíritu Santo nos revelará en el momento qué armas, qué recursos, en qué ámbito hay que pelear la guerra espiritual. Entonces, hay 4 ámbitos en los cuales peleamos la guerra espiritual. Primero, en el trono de la gracia, la guerra judicial. Sí, lo que llamamos las cortes celestiales. Ahí se pelea un tipo de guerra. Hay otro ámbito donde peleamos otras guerras, que es en el ámbito estratégico, llamado los lugares celestiales. Esto es el segundo cielo. El otro ámbito es la tierra, el mundo, como le llama la escritura, donde los hombres viven y donde el diablo opera y hace muchas cosas malas, y nosotros ahí tenemos que hacer un tipo de guerra diferente. Y el otro ámbito, el cuarto ámbito, es el Hades o el inframundo, donde peleamos otro tipo de batallas y es lo que vamos a ver ahora. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, aquí Jesús menciona este versículo eh, cuando está en la sinagoga en Nazaret, pero Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estas mismas palabras las tomó el Señor cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, le dieron el rollo para leer y él leyó estas palabras y en el libro de Lucas 4, 18 y 19 están el mismo mensaje. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor dijo estas palabras, a continuación, el versículo 21, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso él dijo a la gente que estaba allí en, en la sinagoga. ¿Por qué dijo esto? Mira, él está hablando aquí de que el Señor iría y sacaría presos de la cárcel, abriría las puertas de las prisiones para que salgan los que están cautivos, los que están quebrantados, los que tienen limitaciones de encarcelamientos, de cautividades. ¿Por qué el Señor usa este lenguaje? Él nunca fue a visitar una cárcel física. Y aunque hubiera ido, él no era juez. Él no tenía una autoridad jurídica, ni siquiera era abogado en la tierra, para que él fuera a una cárcel a buscar y sacar a alguien y decir, ven, te voy a sacar porque ahora te voy a liberar. Él no tenía esa autoridad terrenalmente. Pero cuando la escritura dice que él fue a buscar o que el Espíritu le ungió para hacer eso, para ir y sacar presos de la cárcel, para liberar a la gente que está cautiva en lugares de oscuridad, el Señor está hablando estrictamente desde el punto de vista espiritual. Así lo tenemos que entender. Y no está hablando de cárceles físicas en este mundo, sino de cárceles espirituales. Uh, Nosotros tenemos que comprender que el ministerio de Jesús, más que, aunque hizo cosas muy poderosas aquí en la tierra, detuvo tormentas, alimentó miles de personas, etcétera, cambió el agua en vino y cosas así, pero su enfoque principal tenía que ver con su victoria en el mundo espiritual. Él vino a destruir los poderes que cautivan a las almas. Y cuando él murió, él bajó al inframundo, estuvo 3 días allí, y cuando él resucitó, la escritura dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo, estoy leyendo otra versión, dice, llevó cautivo un gran número de cautivos. Sacó de la cautividad un gran número de cautivos. Esta expresión ascendió, ¿qué significa
sino que él había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, él vació el seno de Abraham y sacó a todos los justos que habían muerto hasta ese momento, creyendo en Dios y siendo fieles al Señor, todos los justos del Antiguo Testamento, y los llevó al cielo, al tercer cielo, al paraíso. El tercer cielo está en el paraíso. Eso es lo que dice este versículo. Ahora, el Señor descendió, una vez que murió, descendió al Hades para hacer una serie de tareas en el Hades, y luego para sacar a todos estos cautivos y llevarlos al tercer cielo. Pero durante todo su ministerio, él estuvo haciendo un trabajo espiritual en el Hades, en el Seol, en el inframundo. Uso estas tres palabras, las uso de manera eh, eh, alternativa porque significan exactamente lo mismo. La palabra Seol o la palabra Hades en el hebreo es Seol, en el griego es Hades. Y hoy día a todo lo que está bajo la tierra se le llama inframundo, a este mundo espiritual que está bajo la tierra. Infra significa debajo y mundo, debajo del mundo. Por eso llamamos inframundo, lo que está debajo del mundo visible. Ese mundo invisible, espiritual, de oscuridad que está bajo este mundo. Por eso le llamamos inframundo. Ahora mira, mientras que estaba el Señor con sus discípulos aquí, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, el Señor le pregunta primero a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del inframundo, las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Esta es la primera mención que el Señor hizo de la iglesia. Nunca había hablado de la iglesia, pero el día que él habla de la iglesia, habla inmediatamente del Hades. Conecta la iglesia con el Hades. ¿Qué relación hay entre la iglesia y el inframundo? Eh, Siempre que se piensa en el Hades, el cristiano evangélico típico y el católico también piensa en el Hades como el lugar de los muertos. Pero en el Hades hay muchas cosas más, aparte del lugar de los muertos. En el Hades obviamente están hoy día los muertos injustos, los que han muerto sin Cristo o no creyendo en el Señor. Pero todos los muertos que mueren en el Señor van al paraíso con el Señor. Así es que unos suben y otros bajan. Ahora, allí en el Hades también hay prisiones de ángeles que están allí hasta el día del juicio. En el Hades hay una tremenda otra prisión, esa prisión de ángeles le llaman el Tártaro. Hay otra prisión que se le llama el Abadón o el Abismo, que también es una prisión y un lugar muy oscuro de mucha maldad, donde hay muchos demonios y espíritus malignos encarcelados y también almas de los hombres. Pero, pero hay muchos lugares en el Hades, ¿no es cierto? Y dentro de eso es como en la parte superior del Hades, y el Hades tiene como niveles, en la parte superior del Hades, cuando tú ingresas al Hades, allí hay una tremenda, inmensa, 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 inmensa región de tinieblas, de sombra de muerte, donde hay una infinidad de cárceles y lugares oscuros. Hay toda clase de cosas que en un momento más voy a describir. Pero lo que quiero decir con este versículo es que el Señor asignó una misión a la iglesia. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia iría contra el Hades para ingresar al Hades, y las puertas del Hades no podían resistir. Tendrían que abrirse porque viene la iglesia. La iglesia tiene un ministerio, una misión que el Señor le dio en el Hades. La iglesia tiene una misión que el Señor le dio en el inframundo. Y de eso vamos
a hablar hoy. ¿Quiénes son estos cautivos a quienes hay que liberar? ¿Quiénes son estas personas que están presas en el Hades? De los que el Señor habló. El Espíritu está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos. ¿Quiénes son estos cautivos? Estos cautivos primeramente son todas las personas que nacen en este mundo, porque este mundo está bajo las tinieblas, está en tinieblas, ¿sí? Y las personas nacen cautivas por el poder del enemigo. El diablo es un enemigo muy poderoso, un enemigo malvado que ata eh, a la gente, que la oprime, que hace muchas cosas malas, pero una de las cosas que él hace preferentemente es cautivar, apresar y mantener en confinamiento espiritual a las personas. Eh, a muchos de ellos, ¿no es cierto? Nosotros decimos, bueno, los cristianos ya no estamos, somos libres por el poder del Señor. Sí, somos libres, somos salvos, hemos sido regenerados por el Señor, pero millones de cristianos todavía en ciertas áreas de su vida permanecen cautivos. Tú dices, soy pastor, yo no puedo estar cautivo. Sí lo puede. Soy apóstol, a mí no me llegará, claro que sí. Hay áreas de la vida de las personas que están todavía en prisiones y vamos a ver cómo sucede esto. Son cristianos, hijos del Señor, gente comprometida, gente que habla en lenguas, que tiene el poder del Espíritu Santo, pero hay áreas de su vida que todavía están apresadas en el inframundo. Eso no les impide ser buenos cristianos, pero eso limita ciertas áreas de su vida para que no sean libres, para que no sean plenos, para que la gloria del Señor no esté en esas áreas. Así que tú no pienses y digas, bueno, solamente los drogadictos están allí en el inframundo porque ellos tienen evidencia, están cautivados por la droga, o el hombre que está cautivo de una adicción cualquiera. Ellos sí están en el Hades, porque tú y yo podemos estar también, ¿no? Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, toda la vida, toda la vida. Es decir, la gente que no conoce al Señor y que nunca se convertirá, toda la vida está sujeta a servidumbre, a cautividad. Nosotros hemos sido sacados a libertad, pero hay áreas de nuestra vida que deben ser todavía libertadas. Eh, Aquí hay una gráfica, por decirlo así, de lenguaje, un ejemplo. Si algo cayó en el barro, si un vaso cayó en el barro, mi papá siempre contaba esto, si un vaso cayó en el barro y se enlodó completo, el primer paso es sacar el vaso del barro. El vaso ya no está en el barro, pero hay barro en el vaso. Así que el primer paso es sacar el vaso del barro. El segundo paso es sacar el barro del vaso. ¿Sí? Esto tiene que ver con la santificación, pero tiene que ver también con ser liberados de todas las cosas que todavía son limitaciones, cautividades, tormentos, limitaciones, etcétera, de toda clase. En el Salmo 107, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Observa, algunos moraban, vivían, existían en tinieblas y sombra de muerte. No está hablando naturalmente, no está hablando el lenguaje normal, porque nadie vive así. Nadie tiene tinieblas todo el tiempo. Bueno, mira, en el Polo Norte hay noches que duran meses, ¿no? Y días que duran meses también. Ahí puede quizá alguien decir, yo estoy acá en el Polo Norte, hace 3 meses que no llega el sol, que no hay luz. Pero aquí está hablando espiritualmente.
moraban, vivían, existían, comían, andaban, funcionaban, se casaban, tenían hijos en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Millones, miles de millones de personas han vivido y viven así hasta el día de hoy. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Versículo 13, clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Aunque las personas viven en este mundo con, consideradas normalmente, es decir, eh, la persona va, vive toda su vida, estudia, va a la universidad o si no va, se pone a trabajar, tiene un novio, una novia, se casa, tiene hijos, come, va de vacaciones, si puede, si no puede, etcétera. Y tú dices, pero ¿dónde están las prisiones? ¿Dónde están las cadenas? ¿Dónde están los hierros? Espiritualmente, ¿sí? Hay un asunto que tenemos que entender que se llama la fragmentación del alma. No sabemos por qué, si es que Dios creó el alma con esta capacidad de fragmentarse, de que del alma pueden extraerse pedazos del alma y cada pedacito es como un tú, es decir, te extraen un pedazo de tu alma y eres tú mismo, tú misma, en una etapa de tu vida o en toda tu vida. Y, y esa alma, ¿no es cierto?, está conectada a tu vida cotidiana. El demonio toma, extrae ese fragmento y lo lleva al inframundo. Y desde el inframundo influye desde ese fragmento de tu alma sobre tu vida actual. Tú estás aquí en la tierra, te mueves aquí, pero acá abajo en el inframundo hay una conexión entre ese fragmento de tu alma y tu vida diaria y influye negativamente, ya sea enfermándote, arruinándote, limitándote, quitándote muchas cosas que son legítimas, ¿no es cierto? Afectando a tu familia. El enemigo puede hacer muchas cosas a través de estos fragmentos del alma. ¿Por qué el alma se puede fragmentar? No lo sabemos. Si Dios la creó así o si es un efecto del pecado que corrompió el alma y quizás por esa causa el alma puede ser fragmentada. Lo ignoramos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el diablo sabe esto y el diablo extrae a través de distintos tipos de sucesos. Puede ser que por un trauma emocional se quebranta el alma y el enemigo toma esa parte del alma que fue quebrada y la lleva al inframundo. A veces por efecto de ciertos pecados reiterados, la persona peca en un área y evidentemente le da legalidad al diablo y el diablo extrae una parte de su alma y la lleva al inframundo. Brujerías lanzadas contra la persona pueden producir la fragmentación de su alma o que la persona practique el ocultismo o que haya iniquidades en la vida que vienen de atrás de las familias y esas iniquidades le dan al diablo el derecho de extraer fragmentos del alma de la persona. Las personas a veces pueden llegar a estar enfermas, pero muy enfermas, tan enfermas que están debilitados no solo físicamente, sino anímicamente, intelectualmente, y el diablo puede extraer fragmentos del alma. A veces una maldición de alguien de autoridad sobre la persona o una automaldición, la persona dice, sí, yo soy un fracaso, todo va a fracasar en mi vida. Le da legalidad al diablo para que extraiga un fragmento de su alma y a través de muchas otras cosas, muchas otras situaciones. El tema es que estos fragmentos son robados a las personas por el enemigo y son llevados a lugares de prisión en el inframundo donde son mantenidos prisioneros. El Salmo 142, versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre.
Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El diablo lleva el alma de las personas a este inframundo, bajo el mundo, a este mundo espiritual oscuro, terrible, donde hay muchísimos tipos de cárceles, cuevas, eh, hay pozos, hay lodos cenagosos, ¿verdad? Hay precipicios, hay toda clase de cosas en las cuales el diablo lleva a las personas. Ahora, hay una característica del enemigo y es que él no libera a las personas porque un día dice, oh, amanecí con una buena onda, así que voy a liberar 2 millones de personas. El diablo no hace eso. La gente permanecerá ahí hasta que muere, a menos que alguien la libere. Porque hay una característica del diablo y de los demonios que cuando ellos toman la vida de alguien, ya sea que el demonio ingresa a la persona, como estaba hablando el pastor Rodolfo, y hay que echar fuera el demonio de la persona, o que un fragmento del alma fue llevado allí y hay que rescatar ese fragmento del alma, el diablo nunca suelta su presa. En el capítulo 14 de Isaías, el versículo 17, hablando de Satanás, empieza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Así empieza hablando el profeta. Y el versículo 17 de Isaías 14 dice, a sus presos nunca abrió la cárcel. A sus presos nunca abrió la cárcel. El diablo no va a dejar libres a la gente que tiene, a menos que alguien venga y rescate a la gente. Hay que liberar a la gente. La gente no es liberada por buena voluntad, ni por pensamientos de autoayuda, ni por psicología, ni por psiquiatría, ni por medicación. La gente tiene que ser liberada por el poder de Dios. Y por eso la iglesia tiene una misión en el inframundo, porque la iglesia, cuando Cristo estaba aquí, Él hizo este trabajo todo el tiempo, entrando al inframundo y sacando gente. Es el trabajo secreto que el Señor hizo. Él entraba y sacaba gente, entraba y sacaba gente. El día que resucitó a Lázaro, mira, él estaba parado frente a la tumba físicamente, pero él estaba en el inframundo, porque tú, cuando eres una persona, un hombre o una mujer del espíritu, tú vives en muchas dimensiones. Tú estás aquí y tú estás sentado en las regiones celestiales con el Señor, pero tú estás aquí, tú puedes estar a 1000 kilómetros en otro lugar ministrándole a alguien, solamente por decirlo. Y Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Pero él no estaba llamando solamente el cuerpo de Lázaro, el cuerpo de Lázaro estaba ahí. Y el cuerpo de Lázaro no estaba escuchando porque estaba muerto. Él estaba hablando al espíritu de Lázaro, al alma de Lázaro, que estaba cautiva en el Seol. Así es que él bajó al Seol y llamó a Lázaro, y Lázaro subió y entró en su cuerpo y salió y resucitó. Jesús hizo eso todo el tiempo, porque él era el único que lo podía hacer. Nadie más lo podía hacer. Nunca nadie lo pudo hacer. Tenemos casos de resurrecciones en el Antiguo Testamento y hombres de Dios hicieron eso en algún momento, pero nadie más lo puede hacer. Y Jesús lo hizo. Ahora nos encomendó a nosotros hacer esta tarea, rescatar a los cautivos. Entonces, en el inframundo dije, hay muchos niveles, pero hay un nivel donde la mayoría de los que están presos están. Y ahí eres tú enviado, ahí soy yo enviado, a entrar por las puertas del inframundo, descender a rescatar a los que el diablo ha cautivado. Nosotros tenemos ese poder y esa autoridad, ¿sí? Muy bien. Estas cárceles evidentemente están ahí, donde el diablo tiene esta otra área, ¿verdad? De dominio. Así como tenemos regiones celestiales, arriba en los cielos, abajo tenemos regiones de tinieblas, zonas de oscuridad, que la Biblia le da distintos lugares, distintos nombres. Esto es como la pastora Paulo dijo esta mañana algo muy interesante. Así como en el mundo natural tú tienes
muchos países y en cada país hay provincias o regiones, y en las regiones o provincias hay ciudades, y en las zonas hay valles, hay montes, montañas, hay ríos, hay toda clase de cosas. En el mundo espiritual es igual, solamente es otra dimensión, solamente que tenemos que entender y aprender. Todo lo que está abajo en el inframundo, todo es desértico, de oscuridad, infértil. Hay ríos de agua negra, oscura, fétidos, hay pantanos donde la gente entra y no puede salir y es cuando tú estás ahí quieres salir y no puedes salir, ¿sí? ¿No? Hay cuevas, hay precipicios, hay zonas de prisiones, hay lugares donde la gente está conectada y le están infiltrando cosas. Todo esto son las fracciones del alma que el diablo se lleva abajo y que tiene millones de demonios haciendo este trabajo de torturar, enfermar, arruinar, hacer fracasar, matar y toda clase de cosas. Vamos a ver algunos lugares que la Biblia nombra el inframundo, de esta parte que es las regiones de oscuridad, regiones de cautividades, donde nosotros somos llamados a ministrar. Así como Jesús fue el único que pudo sacar la gente en su tiempo, ahora la iglesia es la única que puede hacer eso. Nadie más puede hacerlo. Y el Señor nos encomendó a nosotros hacer esta tarea de ir al inframundo, descender y sacar a los cautivos. Si tú y yo no lo hacemos, nadie lo hará. Hay en general lo que se llama regiones de tinieblas. Lo leímos ahí en el Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, ¿sí? Estas regiones de tinieblas, ¿sí? Salmo 143, versículos 3 y 4. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, sin estar muertos. ¿Sí? Mira, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, porque los muertos habitan en las tinieblas, los muertos injustos, los que no son salvos, los que se perdieron. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mira, toda esta región de Zabulón y Neftalí, Zabulón y Neftalí eran tribus de Israel con un territorio bien extenso. Conformaron lo que se llamaba Galilea en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Toda esta región estaba morando en tinieblas. Observa, el pueblo asentado en tinieblas, el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Asentado es un pueblo que ha sido fundado en las tinieblas, que está viviendo radicado en las tinieblas, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál fue esta luz? Cristo fue la luz. Por eso él vino y dijo, yo soy la luz del mundo, porque llegó él y la gente de Galilea y toda la gente de allá creyeron por miles, porque llegó la luz, pudieron ver, nunca vieron, estaban en tinieblas, nacieron en tinieblas, criaron sus familias en tinieblas, murieron en tinieblas, pero esa generación, cuando Cristo llegó, vio la luz. Ahora, en el inframundo puede haber regiones enteras, ciudades, pueblos
que están ahí abajo metidos y que hay que liberar. A veces tendrás que liberar una ciudad entera, tu ciudad. A veces tendrás que liberar tu barrio, tu comuna, eh, tu región. A veces tendrás que liberar un área, una comunidad, ¿verdad? Una iglesia puede estar en el inframundo. Una empresa puede estar en el inframundo. Todo esto, ¿cómo lo podemos llegar a saber? Por revelación del Señor. Y tenemos autoridad para liberar una empresa del inframundo, una iglesia del inframundo, un hermano que esté en el inframundo, una familia que esté en el inframundo, una ciudad que esté en el inframundo. Tenemos toda autoridad porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, ni para entrar ni para salir. No tengas miedo que te vas a quedar encerrado allí, porque tú tienes la autoridad para entrar, sacar y salir. Esa es nuestra misión y esa es nuestra autoridad. La gente no sabe. Mira, un día eh, me llamaron a ministrar y fui a un lugar acá en Santiago a ministrar a una persona que había quedado casi paralítica. En lapso de un mes, su cuerpo se quedó casi paralítico. Y cuando llegué a la casa, el hombre no podía hablar. Le habían adaptado, solamente podía con los labios, con los dedos, escribir en un teclado de computadora. Así que tú le preguntabas algo y él te contestaba por el computador. Y yo le pregunté a él, él era un paramédico y él llevaba gente en ambulancias y todo. Un día yo le pregunto y él me contesta por el computador. Y yo le pregunté a él y le dije, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo empezó esto? Me dijo, yo llevé a una persona que estaba enferma de esto mismo que estoy yo, pero esa persona llevaba años en esa enfermedad. Me llamaron y yo como paramédico fui, la ambulancia fuimos, lo tomamos, lo sacamos de la cama, lo pusimos ahí. Bueno, y cuando yo llegué a la tarde a mi casa, yo me sentía muy mal, me sentí debilitado. El otro día casi no podía caminar y así estoy y los pronósticos son que esto es de muerte rápida. Y le pregunté a él, le dije, cierra tus ojos y mira, mira bien lo que te voy a decir. Te voy a preguntar por dónde estás, pero yo sé que estás aquí, tú y yo estamos frente a frente. Pero te voy a preguntar dónde te ves. Cierra los ojos y mira dónde te ves. Y el hombre, inconverso todavía, cerró los ojos y en el acto me dijo, estoy en un precipicio muy profundo. Tengo mucho frío, todos mis huesos están quebrados, no puedo ni moverme, no puedo caminar, estoy en este precipicio. Y le pregunté a él, ¿y por qué estás ahí? Y dijo, alguien me empujó y me lanzó acá. ¿Quién lo empujó? El espíritu de enfermedad que estaba en el hombre que él tocó. Así es que las personas pueden llegar al inframundo por distintas razones. En este caso, este hombre que era saludable. Bueno, ese día la historia final es que el Señor lo sanó, ¿no? Bueno, prisiones de oscuridad, donde la gente es lanzada. Digo prisiones y puedo hablar de pozos, pantanos, precipicios, cuevas, etcétera. Otro lugar es llamado las prisiones de temor. Ah, en Lamentaciones 3, 46 y 47, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Y Hebreos 2:14, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este tipo de prisiones, cuando la gente, los fragmentos del alma de una persona son llevados ahí, lo que la persona vive son terrores, todo el tiempo está asustado, pesadillas a la noche, una persona timorata, temerosa, crisis de pánico, fobias y todo ese tipo de cosas. Cuando tú ves una persona que tiene este tipo, pregunta al Señor, quizás tengas que ir al inframundo a rescatarlo. Hay otro lugar en este inframundo que se llama la cárcel de la aflicción. Um, Salmo 142, 6 y 7. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más
fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Sí? Salmo 107, 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y grillos. Las personas que están en esta situación sufren mucho en la tierra aquí, desde abajo. El fragmento del alma está allí y los demonios están trabajando para hacer dura la vida de la persona acá. Recuerda ese lazo, ese nexo que existe. Y acá las personas viven angustias, dolor, depresiones continuas y otras cosas relacionadas con la aflicción. Hay otro lugar que se llama las prisiones de maldad. En Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, un mago que supuestamente se había convertido en Samaria, quiso comprar el don del Espíritu Santo y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento en tu corazón, porque escucha, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, te dijo, te veo. ¿Qué estaba viendo Pedro? Lo estaba viendo en el inframundo, en una prisión de maldad y en amargura. Hay un pozo que se llama desesperación, el pozo de la desesperación, angosto, donde la persona está ahí oprimida, no puede ni moverse, está en un pozo profundo. Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Sí? Ah, la gente que vive en esto vive estrecha, limitada emocionalmente, con tremendos problemas de sentirse totalmente oprimido, totalmente limitado, totalmente derrotado en el pozo de la desesperación sin poder hacer nada. Es una vida de desesperanza, de decepción, agobio, etcétera. Hay un pozo que se llama el pozo de la corrupción y los que van ahí son personas a los cuales el diablo desde su fragmento del alma provoca en su vida diaria todo tipo de perversiones y corrupciones de toda clase, corrupciones de la justicia, corrupciones sexuales, corrupciones de las relaciones, etcétera, etcétera. Salmo 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Sabes, mucha gente que está hoy día en problemas de homosexualismo, lesbianismo y toda clase de maldades así, está en lugares como estos, ¿sí? Prisiones de corrupción, donde los demonios corrompen esa fracción del alma y a través de corromper ahí, corrompen la vida diaria de la persona. Habitaciones de violencia es otro lugar. Salmo 74, 20. Mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Recuerda, mira los lugares tenebrosos, los lugares tenebrosos, los lugares tenebrosos. ¿Dónde son esos lugares tenebrosos? No son aquí, sino son abajo, en el submundo. Espíritus violentos, agresivos, capturan estos fragmentos del alma y hacen que la persona se torne así, airada, agresiva, violenta, brutal, salvaje. Son inyectados con este mal allá en el inframundo y acá arriba el efecto en la conducta es este tipo de conductas frenéticas sin control. Hay un pozo llamado el pozo de la perdición. Salmo 55, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Los demonios llevan a la gente ahí y hacen que las personas
pequen y pequen y pequen y pequen y pequen y pequen perdidamente sin control y terminan perdiéndose para siempre. Hay un lugar que se llama el lugar de los chacales o de los dragones. Salmo 44, 19. Cuando nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. La palabra tanín, se traduce aquí dragón o chacal en otro lugar. Estos son seres, el alma es llevada allí y estos seres solo destruyen, 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 destruyen. Ellos tienen como una obsesión por destruir todo. Esto pasa con la vida espiritual de las personas, con la economía de las personas. Eso pasa en tierra de chacales. A veces la iglesia puede estar en tierra de chacales. El diablo destruye todo lo que hacemos. Sí, tierra de dragones. Una familia puede estar en esa tierra de chacales, etcétera, ¿no es cierto? Un proyecto, una empresa. eh, Hay que sacar de estos lugares a que esté en ese lugar. Hay personas que, y en este caso mayormente personas de autoridad, que a veces el diablo fragmenta su alma y los lleva a una parte del abismo o Abadón. En el Salmo 69, 14 y 15, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de las sombras que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, no me trague el abismo, no, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Está hablando David, el rey. Dice, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca, porque el abismo tiene una tapa, y ahí, ¿no es cierto? El que entra ahí no puede salir, a menos que alguien lo saca. Eh, Salmo 71, 20 y 21. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Parece ser que allí en el abismo el diablo cautiva mucha riqueza de los hijos de Dios, porque el diablo puede robar espiritualmente. No es que viene a tu casa o entra a tu cuenta al banco y te vacía la cuenta y al otro día aparece, no hay nada de dinero, aunque algunos malulos hacen eso aquí en la tierra, ¿verdad? O no es que pusiste la plata debajo del colchón y después el diablo vino un demonio al otro día cuando tú no estabas, sacó la plata, se la llevó al inframundo. No, sino el poder de hacer las riquezas. Y esas riquezas que no pudiste hacer y muchas cosas que son riquezas concedidas a los hijos de Dios, cuando el diablo cautiva el alma, también puede cautivar riquezas y las lleva al inframundo. Pero hay una promesa para los hijos de Dios en cuanto a que nos será devuelta las riquezas que están en el abismo. Mira lo que dice Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Tú dices, en el abismo hay bendiciones para mí. Siempre pensamos que las bendiciones vienen del cielo y serán del cielo para... Claro que sí, pero las que están en el abismo vinieron del cielo, solo que no las recibiste, te las robaron, ¿sí? Deuteronomio 33, 13. A José, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Así que quizá tengamos que ir a recuperar riquezas nuestras. Si el Señor nos dice eso, ¿dónde está mi bendición? ¿Dónde está mi bendición? A lo mejor está en el abismo. Y el Señor te dice, anda al abismo y recupérala y te va a dar instrucciones. Si te lo da, amén. Hay un lugar en el abismo, en el inframundo que se llama la tierra del olvido. Salmo 88, 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. La gente que está en la tierra del olvido, que tiene un fragmento del alma en la tierra del olvido, son personas a las cuales de las cuales nadie se acuerda. Son personas que a lo mejor están en un lugar y nadie se acuerda. Nunca nadie se acuerda de su nombre. Eh,
nunca nadie se acuerda de mencionarlas, parece que no existieran. Una vez un muchacho que era muy fiel en la iglesia me dijo, no me ven en la empresa, llegué primero que todos y todos pasan delante mío, todos. Y yo, no, he sido un buen diezmador y lo era, y doy ofrendas al Señor, y sí, y el Señor me abastece, tengo, pero yo quiero más bendición, porque creo que necesito, y el Señor tiene para mí más bendición, pero no me viene, porque la bendición está asociada a que me suban de rango, de cargo. Pero mis jefes no me ven como me tienen que ver. Soy más capaz, y me dijo, pastor, no estoy hablando en vanagloria, estoy más preparado intelectualmente, le enseño a gente y a ellos los toman y los elevan y a mí no. Y escucha, oramos, lo sacamos de ahí. Y al hombre luego lo empezaron a ascender. Lo vieron. Porque ¿dónde estaba? En la tierra del olvido. ¿Sí? Muy bien. Hay muchos y diversos lugares de tinieblas, lugares oscuros, donde la gente tiene que ser sacada. Ahora, hay ciertos síntomas que indican cautividad. Hablo en términos generales porque es el Espíritu Santo el que nos va a decir. Pecados de los que no podemos salir, por ejemplo. Adicciones de toda clase. Enfermedades físicas que se reiteran todo el tiempo y no, finalmente nunca eres sanado. Patrones de fracaso, fracaso continuo. Pobreza permanente, improsperidad, no puedes prosperar de ninguna forma y siempre estás pobre. A veces el carácter, un carácter descontrolado y tú dices, no, sí, ahora voy a tener paciencia, ahora voy a tener paciencia, ¿sí? Eh, es como, siempre digo, como el hermano argentino que dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Si no, mejor olvídate, ¿sí? ¿No? No, pero aquí la persona tiene un problema de un carácter descontrolado y por más que se propone, intenta, promete que va a cambiar, no puede. Hay que sacarlo, ¿sí? Problemas de homosexualismo, lesbianismo y toda esta clase de cosas, hay que sacar a la gente del inframundo, ¿sí? Depresiones continuas, problemas mentales, problemas psiquiátricos, eh, bueno, y muchas otras cosas que son sintomáticos. Pero tenemos que preguntar, Espíritu Santo, frente a lo que está aquí, esta persona, ¿qué hago? ¿Voy al trono? ¿Peleo los aires, las regiones celestiales? ¿Le ministro, echo fuera demonios? ¿Voy al inframundo, lo saco? Pregúntale, el Señor te va a decir. Y cuando Él te diga, tienes que ir al inframundo con toda autoridad, autoridad del Señor y con toda confianza. Sacamos a la gente del inframundo, sacándola. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando el Señor nos dice, sí, hay que sacar a esta persona, muy bien. Con la persona misma, si está enfrente, vamos a hablar de la persona a la que Él está ministrando. Con la persona, tú dices, mira, vamos a ir al inframundo. Le explicas, tenemos autoridad de Dios, tu alma está cautiva allí, vamos a ir a rescatarla. Cierra los ojos y dice a la persona, ahora nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, siempre nos ponemos la cobertura, ¿no? Y nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos la armadura de Dios, pedimos ángeles que vayan delante de nosotros para alumbrar nuestro camino y ahora en el nombre de Jesús entramos al inframundo, entramos al inframundo. Tú haces que la persona vaya repitiendo lo que tú dices, ¿sí? Entramos al inframundo y ahora los ángeles del Señor te dirigen, le dices a la persona, te dirigen para ir a encontrar la parte de tu alma que está cautiva. Normalmente le decimos, ahora el Espíritu Santo te va a llevar al lugar donde está cautiva esta fracción de tu alma. Y es maravilloso porque el Señor les lleva y tú le preguntas, ¿qué estás viendo? Y la persona quizá en el mismo momento o en un momento, nada más un ratito, la persona dice, veo, eh, me veo en una prisión, me veo en un lugar oscuro, me veo en una cueva, me veo metido con un lodo hasta el cuello. La persona te va a decir dónde se ve. Y luego, cuando te dice eso, tú dile, ahora tú tienes autoridad para sacar esa parte de tu alma, sácala en el nombre de Jesús. La persona la saca y
cárgala, tómala contigo y la vamos a sacar afuera. Y vas diciendo, le dice a la persona, di conmigo, ahora te saco de esta prisión. Ojo, que tenemos autoridad, a nosotros se nos van a abrir todas las prisiones. No tengas problemas con las llaves porque tenemos llaves. La llave no tienes ni siquiera que meterla. Tú te paras ahí y se te abre la puerta, ¿sí? No hay problema porque la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo la tenemos nosotros. Estamos en Él y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tú también. Amén. Amén. Muy bien, entonces te paras frente y dices ahora en el nombre de Jesús se abre esta prisión y sacas. Y la persona, tú le dices ahora saca tu alma, sácala y súbela. Y subes con la persona, dice, la persona va diciendo ahora subo haciendo y me elevo y salgo del inframundo, salgo del Hades en el nombre de Jesús. Y hay un lugar espiritual que el Valle del Encuentro. Ahí, no sé, siempre el Señor me ha dirigido llevar ahí, a lo mejor a ti te dice que lo lleves a otro lado. Es un lugar muy grande, muy amplio, lindo, verde, lleno de flores, maravilloso. Y ahí la persona la lleva. Te voy a decir lo que hacemos con mi esposa, ¿no es cierto? Cuando ministramos gente, llevamos a la gente ahí, decimos ahora sube y aquí estás en el Valle del Encuentro. Y en ese valle le ministras a la persona le ministra, tú estás dirigiendo, tú le dices, ahora dile a tu alma, recibe vida, recibe fuerza, límpiala, lávala, báñala, cámbiale ropa, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y luego le ordenas a la persona y di ahora, y la persona dice, ahora te tomo y te subo a la región de la luz, a las regiones celestiales y te siento en las regiones celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí? Llevamos a esas fracciones del alma hasta allá. Y luego allí, porque tú estás ahí, incorporas tu alma, esa fracción a tu alma. Ahora incorpora esta fracción a tu alma en el nombre de Jesús y sé completo, sé libre por el poder del Señor. Esa es toda la administración que hacemos. Cuando vamos al inframundo no reprendemos demonios, no hacemos nada de eso. Vamos a rescatar gente, fracciones del alma, fragmentos del alma. Y lo hacemos con toda victoria. Ángeles de Dios van con nosotros. Entonces, ¿lo puedes hacer tú? ¿Es difícil? ¿Sí? Entonces, la próxima vez que tengas, el Señor te diga, a esta persona ministrale así, hazlo. Dile ahora, cierra tus ojos, ora Padre, ahora en el nombre de Jesús, cubrimos con la sangre de Jesús. Acuérdate, una buena cubierta, ¿no? Cubrimos con la sangre de Jesús, cuerpo, alma y espíritu, la familia, la casa, las pertenencias, el auto, todo se cubre con la sangre de Jesús hablando. Tu tarea como administrador, como administradora, es decirle a la gente, ahora, y la gente va repitiendo. Tú te pones en el lugar de la persona y la persona todo el tiempo va repitiendo estas palabras que tú le dices, ¿sí? Ahora me pongo la armadura de Dios, dices tú, y la persona dice, me pongo la armadura de Dios, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia. Una vez que la persona está cubierta, ahora pido ángeles de Dios que vengan y iluminen nuestro camino y nos defiendan de los enemigos. Ahora en el nombre de Jesús, puertas del Hades se abren y entramos por el poder de Dios. Todo eso lo dices y la persona lo repite. Todo es diciendo, porque hay un poder extraordinario en la boca y nosotros dirigimos nuestro espíritu hablando. Esto es algo que aprendimos hace muchos años y lo vemos tan real porque todas las veces el Señor hace que así suceda. Hablando, el espíritu se dirige. Entonces tú guías a la persona paso a paso, hasta entrar, que la persona llegue a ver dónde está en la fracción de su alma, que la rescate, la saque, la lleve, luego la cure, la sane, la limpie, la vista, la suba a los lugares celestiales y luego la incorpore a su alma. Esta es la administración, no es nada difícil. Ahora, si no estuviera la persona, escucha esto, y tienes que ministrar sobre alguien que está ausente, quizá un sobrino, un tío, un esposo, una esposa, una familia, una iglesia que no está presente. Ahora tú vas, tú dices, ahora yo
entro al Hades por esta persona y vengo a rescatar a esta persona, o vengo a rescatar a esta iglesia, o vengo a rescatar a esta empresa en el nombre de Jesús. Y tú entras y dices, ahora Espíritu Santo, tus ángeles van conmigo, ilumíname el camino, muéstrame dónde está, muéstrame dónde está. El Señor te dará revelación y te mostrará dónde está la persona, la familia, la iglesia, la empresa, en qué condición está. Y tú podrás sacarla. Ahora, supongamos que el Señor te dice, esta persona está en el inframundo. Tú eres un intercesor. Esta persona está en una región del inframundo. Y tú dices, Señor, muéstrame, quiero ver dónde está para sacarla. Y no ves nada, no ves nada. Entonces tú tienes una palabra, mira, Isaías 49, 8 al 10. Es importante que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos, pero yo alabo al Señor y envidio a los hermanos y las hermanas que tienen dones de palabra de ciencia y pueden ver. Yo tengo la bendición de que mi esposa tiene una palabra de revelación y ciencia y visiones tremendas. Hemos ido al inframundo y ella ve y a través de ella yo veo, pero ella ve extraordinariamente, Dios le muestra las cosas, tanto cuando vamos al trono como al inframundo, pero yo veo muy poco, yo tengo muy poca visión espiritual de ver, de tener visiones en el inframundo. Entonces, gracias a Dios que cuento con ella, pero si tú no contarás con ella o hay momentos que ella no está y yo sé que tengo que ministrar a alguien, entonces hay una palabra para ti, si es tu caso, como el mío. Isaías 49, 8 al 10. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y el día de su salvación te ayudé, te guardé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿Sí? No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de vida. Mira, si tú sabes que la persona por la cual oras está allí y tú no ves, y tú esperaste ahí y no ves nada, y no tienes la visión, llámalo. ¿Qué dice aquí? Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Entonces tú dices, María, sal de tu prisión ahora y sube acá, en el nombre de Jesús. María, sal de tu prisión ahora. El ángel del Señor te saca de tu prisión y tú subes ahora y sales del inframundo y eres traída acá al valle del encuentro para ser curada y sanada en el nombre de Jesús. Cuando tú das esa orden, ningún poder del inframundo se puede oponer ni te puede frenar. Lo último que diré es que a veces nosotros tenemos fracciones del alma que están en el inframundo. Y el Espíritu Santo nos dice, una parte de tu alma o esta parte de tu alma fue cautivada en el inframundo. Sirviendo a Dios, a veces yo mismo he sido cautivado por el inframundo. Estaba predicando aquí en Santiago en un congreso que tuvimos en una universidad y cuando terminó la reunión yo me sentía muy extraño, muy extraño, muy extraño, como ido, como que no estaba. Eso se llama extrañamiento, así se llama esa situación. Y cuando fui a orar al Señor, yo le dije, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa conmigo? Y tuve una visión así como que me arrancaron y estaba en el pasado, en Grecia, en las ruinas de Grecia. Y yo dije, ¿dónde estoy? Me dijo, estás en el pasado, acá te trajeron, te sacaron, allí en esa universidad. Claro, tú dices, pero estoy sirviendo a Dios. Yo no sé, me mantengo
en integridad, me cubrí con la sangre, algo pasó. Debo tener experiencias para saber qué funciona y qué sucede, ¿verdad? Y bueno, dije en el nombre de Jesús ahora salgo de este lugar, vuelvo a mi tiempo, vuelvo a Santiago en el nombre de Jesús. Y ¡pum! Así como un zoom y se acabó el problema. Una fracción de mi alma había sido robada y llevada allá. En otra ocasión, una fracción de mi alma fue llevada a Ushuaia para una convención de brujos, ¿sí? Y con mi esposa batallamos y luchamos y el Señor nos dio la victoria. Entonces, si el caso es tu caso, tú tienes que autoministrarte y tú puedes autoministrarte y sacarte del inframundo. Igual, tú llamas y dices, David, sal de esta prisión ahora, ven acá, en el nombre de Jesús. Y cuando tú estés hablando y diciendo, ¡pum!, tú vas a percibir, vas a ver o vas a saber que David está ahí y que le vas a ministrar y vas a hacer todo el resto del proceso. Amén. Mira, con la guerra espiritual no podemos ser teóricos, tenemos que ser prácticos. La parte teórica, gracias al Señor, ya la sabemos, pero ahora tenemos que ser prácticos y aprender cómo vamos a batallar en el trono de la gracia, cómo batallamos en las regiones celestiales, cómo batallamos en la tierra, cómo batallamos aquí y abajo en el inframundo. Escribí un libro que es simplemente un libro básico, que ustedes lo tienen y una parte de esta convención ha sido en base a ese libro, que se llama Ganando la guerra espiritual por las almas. Si tú no lo tienes todavía, pídeselo a tu pastor y él te lo va a dar. Léelo, estúdialo, allí vas a aprender lo básico, pero hay mucho más que eso que estamos escribiendo cosas en el último tiempo. Oren por mí porque tengo muchas batallas con el tema de escribir y producir materiales prácticos para poder trabajar y ganar todas nuestras batallas en cualquiera de los ámbitos de la guerra espiritual. Amén. Eh, Cualquier consulta y duda que tengan, no duden en escribirme y si puedo, voy a ayudar a resolver. Pero quiero decirles lo último, tengan confianza, están llenos de autoridad del Señor, solo úsenla sin temor. El diablo siempre va a tratar de intimidarnos para decir, no, no empieces de la guerra, te van a pasar cosas. No, no hagas esto. Si no, no, no le temas. Son intimidaciones del diablo para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, gracias. Gracias por toda la visión y la revelación que nos diste hoy. Aquí estamos agradecidos, agradecidos porque tú eres nuestro Dios y nos has dado tanta, tanta, tanta bendición. Tenemos la autoridad del cielo para hacer cosas extraordinarias y aquí estamos listos para hacerlo, para ganar batallas judiciales contra el acusador en tu corte celestial, para ganar batallas estratégicas contra los principados y potestades de las regiones, de las naciones, de los continentes, para ganar batallas en el mundo contra los poderes demoníacos, contra la brujería, contra los ministros de Satanás, para ganar la batalla de la salvación, para que los escogidos puedan ser salvos para tu gloria y también para ir al inframundo y rescatar a los cautivos y aún a veces a nosotros mismos que podemos estar apresados por el enemigo. Gracias porque tienes un equipo completo de recursos para nosotros, para hacernos victoriosos en todas las áreas. En el nombre del Señor Jesucristo, llénanos de fe y confianza en ti, que tú eres el que va adelante siempre, el que nos respalda, va adelante y nos respalda, y Él hará todo aquello que creamos que hará y destruirá los poderes del enemigo y nos dará victoria todo el tiempo, todas las veces, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.